La telenovela Longitud Cero, por cortesía de Hispan TV. Próximamente, de lunes a viernes a las 15 horas. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos de Latinoamérica y el mundo. Estamos otra vez aquí con un programa de Rescatando Nuestra América. Gracias a ustedes y gracias a Hechos Ecuador, el canal de la televisión. Bueno, muchas gracias porque están siempre presentes, porque siempre están esperando nuestro programa. Y como les decía, tenemos una entrevista a una persona maravillosa, a un ser humano maravilloso, a una persona que alguna vez estuvo al frente del país, llevando las riendas económicas del país, y nos dejó un sabor muy dulce, unas respuestas a cada cosa que se le preguntaba. También ella estuvo de ministra de Moreno, de este hombre, cuyo nombre no quiero pronunciar porque desgraciadamente lleva el nombre de uno de los precursores de la Revolución Rusa. Pero bueno, ahí está. Y ella tuvo el valor de responder a las preguntas del pueblo, de decir la verdad y de renunciar. Entonces, tenemos aquí a nuestra queridísima Marielsa Viteri. Le damos la bienvenida el día de hoy. Marielsa, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Muchísimas gracias por esas amables palabras. Realmente, para mí es un placer y un gusto estar contigo en cada una de las entrevistas o en cada uno de los momentos en que podemos conversar francamente, libremente y con toda la transparencia y la verdad del mundo. Con el pueblo ecuatoriano y a nivel internacional también, ¿no? Porque es importante que hoy en día toda la comunidad internacional sepa lo que realmente estamos viviendo los ciudadanos ecuatorianos. Muchas gracias, mi querida Marielsa. Nuestro título de hoy, y lo voy a poner aquí para que nuestra gente lo recuerde, es Educar para salvar vidas. ¿Por qué le puse este título? Porque tenemos choferes que manejan sin tener el más mínimo de educación, en el sentido de que estamos llevando vidas dentro de nuestro carro y de que hay vidas fuera de nuestro carro, fuera de las vías, de que es cuestión de cortesía. Decir, no voy a acelerar, es cuestión de cortesía decir, voy a dar paso, es cuestión de cortesía decir, bueno, está en rojo, está en verde, y es cuestión de educación. Necesitamos tanto la educación porque desgraciadamente cuando no hay educación hay crímenes, hay feminicidio, hay muerte en la calle, de todo tipo. Y ahora lo que está pasando en las cárceles, por falta de ética, por falta de educación, es como que la educación abarca todo, es todo y a la vez es nada. Cuando no hay educación no tenemos nada, y cuando hay educación tenemos todo. Y entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo vamos a educar a esta nueva sociedad que volvió a retomar un rumbo casi como los años 90 que teníamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mi querida Cecilia, eso es una tarea enorme y es una tarea de muy largo plazo, pero adicionalmente yo siempre parto por la definición de las cosas, ¿no? A mí me parece que el punto de partida está en cómo definimos y qué es lo que interpretamos cuando decimos educación. Y educación me parece que hoy en día está más ligado a lo que es conocer teoría, conocer, digamos, avanzar o tener presente conocimientos o lo que el ser humano ha inventado. Pero yo creo que lo hemos alejado del punto medular, que es la educación, que es la parte de la formación. O sea, yo creo que el punto medular de esa pregunta es entender que la educación no es dar conocimientos nada más, es formar. Y eso para mí es fundamental, porque cuando tú hablas de formación, estás hablando de darle una característica, un reconocimiento a lo que es la racionalidad del ser humano. Estás dándole una categoría superior a simplemente conocer. Por eso es que yo también siempre digo, Cecilia, que a mí cuando, o sea, yo prefiero que me digan señora y no economista, porque para mí la connotación de señora es mucho más importante, porque tiene que ver con la condición humana. La de economista cualquiera puede ser si es que aprendió en la universidad.
Exactamente, excelente. Entonces, mira, ¿cómo vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es aumentar o cambiar un sistema que implica no solamente dar conocimiento, sino dar formación. Y entonces ahí se abren realmente varios aspectos de bajo quiénes está la responsabilidad de la educación. Porque la educación del conocimiento está en el sistema educativo, pero la educación desde el punto de vista de la formación está en las bases familiares, de los centros educativos y de la sociedad en su conjunto. Una simbiosis. Una joven que se hace maestra, pero que recibió malas costumbres en la casa, muy bien puede ser una persona teórica, pero en la práctica no sea capaz de entender a una cantidad de niños que no está bajo sus parámetros de crianza casera, ¿no? Totalmente, totalmente. Y por eso es que te digo que en muchas ocasiones yo no concibo cuando la gente dice, es que esta persona no tiene educación. Esta persona, mira lo educado que es. Sí, yo reconozco que en nuestra sociedad, por ejemplo, hay mucha gente que tiene conocimiento, pero que no tiene educación. Y en cambio hay mucha gente, voy a decirlo de esta manera porque para poderme explicar bien, mucha gente muy humilde que a lo mejor no tiene conocimientos, pero tiene una gran educación. ¿Sí? Porque, la autoeducación que vamos ganando, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un concepto del ser humano, una formación de lo que es el reconocimiento del ser humano importantísima, que no lo tienen muchos que han pasado por la universidad. Y si no, mira tú la situación que estamos viviendo en el país. Precisamente es eso. Alguna vez yo tuve la experiencia de ser la profesora de un alumno que iba a ir a la universidad y él no era un buen alumno, realmente. Le preguntaron, ¿qué aprendió usted con su profesora? Y él dijo, casi nada, porque yo soy un exalcohólico, pero nada, casi nada, no sé si vaya a pasar el examen. Me confesó después que había entrado en las drogas y todo, y le dijo, pero algo habrá aprendido. Y dijo, sí, precisamente eso quiero decirle, con la profesora no aprendí nada, pero lo que sí aprendí es a leer, y ya me voy con mis 8 libros bien leídos en 2 meses, de 2-3 meses que tuvo clases. Yo me quedé pensando y le dije, ¿y en qué le ayuda a usted la lectura? Y él me dijo, me ha ayudado mucho. Imagínese si yo hubiera tenido una profesora como usted cuando tenía 14, 15 años y comencé a hacer mi vida de bandolero y a beber como mi papá y de todo eso. Entonces, si bien la lectura no se puede dar en la universidad porque está siguiendo economía, porque está siguiendo arquitectura, por tantas cosas, pero la lectura muchos de los libros escritos vienen o son de autores que realmente conocen la vida a fondo, conocen el dolor, la pena, conocen experiencias propias, ajenas, vividas, escuchadas y pueden entender. Es como también como decíamos hace poco con nuestro querido Quinto Lucas y con nuestros amigos que el lunes están dando títeres, es una sanación, la lectura es una sanación, la formación dentro de casa es una sanación. Entonces, a lo que yo voy usted no solamente es economista, no solamente es señora, es artista. Y entonces dentro de la educación está el arte, porque también tenemos personas que han sido, como dice, educadas. Tenemos a María Paula Romo con su carrera, a estos señores Granda con su carrera, pero realmente no son más que eso, no son más que personas que reconocen la vida como la necesidad de tener dinero para comprar cosas. Y ya sabemos nosotras que el dinero solo compra cosas, no compra valores, no compra principios, no compra nada. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, si entra a trabajar con Arauz, cuál sería el aporte suyo para impulsar que dentro de la educación se dé el arte? Bueno, yo creo que el tema, Cecilia, y en ese sentido yo no lo enfoco desde la perspectiva de si se va a dar el arte o se va a dar esto, se va a dar lo de acá, ¿no? Yo creo que en primer lugar es un gran error pensar que cuando uno está dedicado a una materia, como tú bien lo dices, o a una ciencia específica, uno no tenga que ver otro tipo de elementos. ¿Y por qué? Porque precisamente
toda ciencia está al final del día ubicada con algo que es fundamental, que es el bienestar del ser humano. Y entonces uno tiene que entender que tiene que aprender en realidad a ubicar dónde está el aporte que tu ciencia da a ese bienestar integral del ser humano. Eso en primer punto. Segundo, yo creo que hay elementos que son importantísimos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que no puede perder el ser humano, sobre todo por el tipo de ambiente en que nos toca actuar, un ambiente que ha generado todo un sistema, que ha generado pobreza, que han generado discriminación, ¿no? Que ha generado concentraciones y demás. Uno no puede dejar de ser sensible. Y a mí me parece que el arte es es el ejercicio más importante que tienes para descubrir la sensibilidad. ¿Sí? Mira, cuando yo era gerente de una gran empresa, porque, ojo, no solamente es el arte, hay otros aspectos que son importantísimos en esta integralidad. Cuando yo era gerente general de una gran, y directora además, de una gran empresa del país, ¿sí? Cuando yo seleccionaba a las personas que iban a estar directamente conmigo, porque siempre pues a la persona que le va a tocar siempre el último filtro es la persona con la cual vas a trabajar. Entonces, cuando se generaban estos aspectos, yo hacía dos preguntas que no tenían nada que ver con el hecho de que yo manejara la empresa. Yo le decía, ¿alguna vez usted ha sido deportista? ¿Sí? Y entonces, ¿y por qué, Cecilia? Porque yo entiendo y por experiencia sé que cuando uno tiene 15, 14 años y está entregado al deporte, es dificilísimo tener que irte a dormir un día mientras tus compañeros están de farra o de fiesta porque tienes un partido al siguiente día. Muy interesante. Entonces, el deporte te da disciplina. Te da la posibilidad de que tú como ser humano elijas tus límites. Y entonces para mí era un referente, por ejemplo. Claro, por supuesto, no significa que todos son deportistas y demás, pero me refiero a que era la forma de yo conocer al ser humano. Y otra pregunta que hacía inevitablemente, trataba de descubrir cuál era el sentimiento que tenían hacia los animales, hacia las mascotas. Y te explico por qué. Porque desde mi perspectiva, cuando un ser humano se conduele de un ser inferior que no tiene las mismas posibilidades que tú para responder como un animalito, ¿sí? Te da cuenta y ya tú tienes una idea de si es un ser humano que sabe reconocer la defensa ante la vulnerabilidad o no, indistintamente del tipo de ser viviente que sea. ¿Sí? Fabuloso. Entonces, son cosas que yo he ido aprendiendo y que creo que en el conjunto de la vivencia humana tenemos que reconocer. Tú puedes ser especialista en algo, puedes dedicar tu vida profesionalmente en algo, pero no puedes perder la perspectiva que esa especialización tiene en la generación del bienestar, porque es una parte que te hace dar bienestar individualmente y colectivamente. No puedes perder la integralidad que ciertos aspectos de tu vida o que ciertas opciones de tu vida te hacen dar niveles importantes. Uno de los aspectos más importantes, y que tú lo citaste al principio en términos, por ejemplo, del tema, esto de los que manejan, de la gente que manejan, y lo digo yo que soy una víctima de un accidente de tráfico en donde casi, que no es accidente, ya hasta yo misma me traiciono, ¿no? Con un siniestro de tránsito en donde casi pierdo la vida, ¿sí? Te lo digo yo, o sea, el tema fundamentalmente es que los seres humanos no nos condolemos, o sea, no tenemos la noción de entender la dimensión de nuestros actos en la relación colectiva, Y me parece que en el momento en que el ser humano reconoce esa responsabilidad, en ese momento va entendiendo por qué somos seres sociales. Los seres sociales.
A veces se dice quién crió a ese hijo, la sociedad, los padres, pero todos ponen algo, ¿no? Todos ponen algo para la crianza. El niño aprende modales en la casa, luego va a la escuela, suma modales y luego ya empieza a generar esas amistades dentro de la escuela y se convierte en un ser sociable, en un ser social, ¿no? Entonces, todos esos condimentos, digamos, y esos condimentos no son los exactos para sacar un ser humano completo, digamos así, estamos perdiendo el rumbo, diríamos. Y eso me recuerda, perdón, eso me recuerda, como decía el profesor, un profesor del conservatorio decía, por eso es el arte, y sumémosle al deporte que acaba de decir usted, que no es la idea solamente de sacar buenos alumnos, buenos economistas, buenos arquitectos, sino sacar buenos seres humanos. Y ahí viene lo que dice usted, la formación. Luego viene, ¿qué pasa con el ambiente? Pero esos dos condimentos, como decía hace un momento, los deportes, el amor a un ser inferior y esa capacidad de cuidarle, y el arte, realmente es como para decir, estamos al otro lado y empezando a formar el hombre nuevo. Pero con esta política de hoy, como la que estamos viviendo, la agresión sobre agresión y más agresión, refiriéndome a lo de las cárceles y todo, ahí sí, no sé qué decir. Pero ¿Qué dice? Ayúdeme. Es que el problema que yo veo, primero que nada, yo agregaría a todo lo que tú has dicho, agregaría algunos elementos que son fundamentales. Yo creo que el ser humano necesita auto general. Primero, lo que es el respeto a la autoridad bien entendida. Y segundo, la generación de los límites que uno mismo se pone, entendiendo que no estás solo en el mundo y que tienes que tener el respeto por el resto de seres humanos, ¿verdad? Entonces yo creo que son elementos y son principios que no pueden perder. A mí me parece que de la época antigua a la actual se ha perdido un poquito esa reconocimiento. Primero, definición de qué es autoridad y segundo, reconocimiento de la autoridad, ¿sí? Que no implica subyugar. El que tiene autoridad no es el dictador o no es el verdugo, ¿sí? No, el que tiene autoridad es el que tiene, el que te marca las líneas de vida. Pero en todo caso, la pregunta ya me perdí con la pregunta. Era la pregunta. Lo que me refería es. ¿Cómo hacemos con esto aquí? Ya, el problema es fundamental es que todos estos valores, porque en definitiva lo que tú nombraste son valores y lo que yo estoy nombrando son principios, son completamente alejados de este sistema social que lamentablemente por décadas ha estado instaurado en el mundo. Porque el neoliberalismo, yo insisto, el neoliberalismo no solamente es un modelo económico, es todo un sistema social que abarca todos los ámbitos, porque te marca principios fundamentales. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en este tipo de sistemas no funciona la autoridad desde la perspectiva de la guía, funciona la autoridad desde la perspectiva del autoritarismo, del dictador, el patrón, del abuso del patrón, del abuso del poder, de la falacia ad baculum, sí porque lo digo yo, ¿sí? Entonces, no es esa categoría. Entonces, claro, el problema es que tenemos un ambiente social, un medio, en donde los principios que nos están rigiendo son principios que se han instaurado bajo un sistema de pensamiento completamente distinto a lo que es el ser social, a lo que es sentirnos como un ente colectivo, en donde el respeto a cada una de las partes es fundamental, sino que estamos hablando de un ser individualista y de un sistema en donde en realidad es la ley de la jungla. A pesar de que intentan decirnos que es un momento de civilización, muy por el contrario, desde mi perspectiva, sus principios, sus bases, más bien lo que han hecho es instaurar la ley de la jungla, la ley del más fuerte, en donde la fortaleza lo da el capital,
Y ese capital lo que ha hecho es estar concentrado en pocas manos e impone las reglas del juego. Y hay una mezcla, ojo, hay una mezcla y en el caso nuestro que viene desde la herencia colonialista. Y si tú ves, es la razón por la cual, y te voy a citar cosas de la vida real, tú ves un cantón como el Cantón Playas de nuestra costa ecuatoriana, en donde simple y sencillamente lo tienen me sobran los dedos de las manos para contar las autoridades que lo tienen preso de tal forma que no hay justicia. De tal forma que distintas formas de poder, porque ojo, no está el poder capitalista, el poder económico detrás, pero viene el abuso del poder político, el abuso del poder inclusive de clases marginadas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente siguen el mismo patrón de que yo lo quiero, yo lo deseo y a mí me importa un pepino lo que ocurra con el resto. Y tengo derecho a pegar, a insultar, a decir todo de las personas, siempre y cuando se cumpla con mi deseo. Y entonces es caldo de cultivo para que unos cuantos políticos ofrezcan ciertas cosas y simple y sencillamente terminemos en la ley de la selva. Y ese ejemplo territorial en donde son los gamonales o los nuevos gamonales, que ojo, trabajan con el miedo, trabajan con el terror a la población, compran de acuerdo a las necesidades de la población, no solamente en el Cantón Playas. Tenemos infinidad de cantones pequeñitos que sufren el mismo mal. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo cala perfectamente una relación y un vínculo y una mezcolanza entre lo que es todo lo que nos viene desde una época colonialista muy, muy, muy abusiva, abusadora desde otra perspectiva, y lo que podríamos decir, las zonas más urbanas o los cantones un poquito más avanzados, en donde de ese abuso pasamos a un abuso capitalista. Pero que tiene la misma lógica, ¿no? Que es centrar el poder en pocas manos. Entonces, el medio en donde nos desenvolvemos, Cecilia, lamentablemente es un medio distinto a lo que se pretende, no es civilizador. Al contrario, es retardarnos y regresarnos a nuestros elementos esenciales de animales. Y por eso es que tú ves lo que tú ves en lo que ha pasado en las cárceles. Ayer conversaba yo con un grupo pequeño íntimo que tengo de un chat y decía, yo no entiendo cómo un ser humano puede destrozar a otro. Y alguien me dijo, yo te explico, porque no son seres humanos, son animales. Y me quedé pasmada, ¿sabes por qué? Porque de alguna manera lo que yo reconocí en esa respuesta es, por supuesto, si lo que hemos generado no es la capacidad racional que distingue a un ser humano, lo que hemos avivado o lo que hemos alimentado son los instintos animales del ser humano. Los instintos básicos, el mal uso de las libertades, la falta de responsabilidad por el que está a mi lado, esa efervescencia casi animalesca que ya la vimos en la época en 1912 cuando matan a Eloy Alfaro y todos se van y casi hacen una fiesta macabra con los cuerpos de Eloy Alfaro y todo. Y es como que eso quedó marcado en la historia del Ecuador, como que para que ya no se repita nunca más algo parecido. Si bien lo de la cárcel no se está tratando de un hombre como Eloy Alfaro, pero se está tratando de que entre seres humanos se hicieron el mayor daño posible, que no solamente crea marcas en los que están alrededor o los que viven, sino crea marcas en las personas que estamos fuera y tenemos conciencia social. Entonces, Cecilia, perdóname, pero es mucho más allá que eso. Exacto, o sea, es algo que ya como se dice uno, bueno, ¿cuándo va a tocar fondo esto?
No, es que es mucho más allá, Cecilia, porque adicionalmente la inmensa sensación o percepción que tenemos en la ciudadanía es que no solamente es el impacto social que pueda tener, es la utilización que se ha hecho dentro de una coyuntura política en donde la ciudadanía tenemos una percepción de que esto es una cortina de humo. Exactamente. Es decir, es aún más peligroso y más dañino. ¿Por qué? Porque además implica que la percepción que tenemos es que hay un grupo que utiliza a estos seres humanos, que probablemente es parte de todo el sistema, que los ha puesto en esta situación a lo cual nunca debieron llegar, pero que lamentablemente es una realidad, pero que encima los utiliza y probablemente, ¿por qué? Porque estamos en una coyuntura política dificilísima para quienes no quieren que tengamos una oportunidad como país y como sociedad. Quienes quieren seguir con este tema que hemos vivido en 4 años y que definitivamente fue la forma de recuperar algo que en el 2007 el Ecuador dijo no más. En el 2006 en realidad, porque el 2007 comenzó. En el 2007 comenzó todo el trabajo. ¿Sí? Entonces, no más, que el Ecuador ratificó en el 2008 con la Constitución, una Constitución avanzadísima, por los principios, por los conceptos, no necesariamente terminada o hecha, que había que a lo mejor ir perfeccionando, sí, pero que en todo caso tenía elementos y principios fundamentales. Y que lo ratifique en el 2017, lo vino ratificando después del 2008, ¿no verdad? Con todas las elecciones democráticas, pero que lo ratifique en el 2007, porque lo que hay que entender y el punto de partida de todo esto es que el pueblo ecuatoriano no eligió el gobierno que nos dio Moreno. El pueblo ecuatoriano eligió otra visión. Entonces, el proyecto de Rafael Correa. Entonces, ¿sabes cuál es el tema, Cecilia? Que es más doloroso aún. Voy a ponerlo así, más doloroso aún. El sentimiento y la percepción que tenemos y que te da una angustia enorme porque automáticamente te rebelas contra una estrategia, pero de lo más lamentable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en este país tengamos este tipo de cosas? Y ojo, yo lo advertí cuando hice el análisis de lo que pasaba y para mi gusto, qué es lo que había pasado con este pseudo empate técnico. ¿Cómo es posible que se diga que hay un empate técnico entre perdedores? ¿No, verdad? Toda una batalla. ¿No, verdad? Yo lo advertí y dije, para mí esto era uno de los tantos planes que tenían estructurados de acuerdo a cómo iba evolucionando la situación. Generar violencia en el país. Claro, no la pudieron generar, ¿por qué? Porque yo sí creo que las bases indígenas reaccionaron muy bien. ¿Y por qué? Porque estaban dolidas. Y aprendieron el resultado del 2019 en octubre. Porque las bases indígenas se sintieron traicionadas. Porque ellos no querían un acuerdo de esa naturaleza. Ellos lo que querían era otra cosa. Se sintieron traicionadas. Y después se evidenció con toda esta pelea entre Lazo y Yacu y esta ambición personal, porque ya no era una ambición hacia el favor popular, sino una ambición personal. Entonces, evidentemente, me parece que en la trama de generar una opción de violencia a partir de un pueblo que tradicionalmente ha protestado con la fuerza, ojo, la fuerza no necesariamente es violencia, pero que estaban sumadas una serie de sectores que sí son violentos, me parece que se les vino abajo porque las bases indígenas dieron otro tipo de reconocimiento. Y de golpe y porrazo, discúlpenme la expresión, te nazca este tipo de violencia. ¿Qué percepción podemos tener los ecuatorianos? Y que más aún, como yo lo dije en el pequeño video que hoy está circulando, 22 de febrero,
Mauricio Pozo declara en El Universo que el Fondo Monetario Internacional nos dijo, o sea, dio la orden de que cuando queramos conveniente impongamos la ley de la privatización del Banco Central. 23 de febrero, cuando ya la supuesta intervención indígena va cayendo en su incidencia, cuando ya se reconoce los resultados, ¿no verdad? 23, salta esta masacre en las cárceles. Pero al mismo tiempo, se envía la ley privatizadora del Banco Central del Ecuador por parte de Mauricio Pozo, ministro de Lenín Moreno, cogobernante, Partido Social Cristiano, creo, y lo que es más, pues, el 22 de febrero ya Mauricio Pozo dice que ha conversado con los líderes del Partido Social Cristiano y de Creo, de la Asamblea, y que ellos no ven problema en la ley. Y lo que hay que entender es que esa ley es una ley que ata a esta misma funcionalidad de gobierno que tuvimos con Moreno, funcionalidad digo para el Fondo Monetario Internacional y para las condiciones internacionales y para las estrategias internacionales neoliberales, ¿no verdad? Lo ata al país más allá de 4 años, ¿no? Y abre espacios para cosas gravísimas, más allá de que evidentemente es un punto que intenta poner un freno a una oferta que es la primera oferta inmediata, de solución inmediata, no transformadora todavía, pero la respuesta inmediata que necesita el pueblo ecuatoriano, como es el hecho de salvar al pueblo ecuatoriano de la hambruna en que está cayendo, Cecilia. Pero lo que no entienden ellos es que esa es una opción. El cumplimiento se puede dar de muchas opciones. Pero adicionalmente quiero hacerles notar lo que hoy, con una compañera de lucha, activista política, me comentaba y me decía, María Elsa, llorando, María Elsa, ¿qué vamos a hacer? La gente comienza a tener hambre. Y estábamos hablando de la generación de un programa comunitario, de ollas comunitarios, mira a dónde vamos avanzando. Me decía, eso es lo que estoy haciendo con mi hija y con algunas personas. Bueno, le digo, pero tenemos que comenzar a hacerlo en grande, hacerlo masivamente, porque efectivamente el pueblo ecuatoriano comienza enormemente a sentir hambre. No es que las polleras grandotas, ¿no? No es que la empresa más grande que existe de pollos en el país sea buena y por eso esté bajando los precios. Es que probablemente tienen un inventario tan grande porque la gente no tiene cómo comprar el pollo. Exactamente. Entonces hay que saber leer entre líneas de las bondades que tienen actualmente los grandes empresarios y el comercio en general. Las ofertas que en este momento hay, esa baja de precio en el kilo de pollo, probablemente es producto de un sobreinventario que en este momento no tienen cómo realizar. No van a dejar que se pudra todo ese arsenal de pollos, hay que vender, hay que sacar algo, pero ellos siempre tendrán... Tienen que por lo menos recuperar el capital. Exacto, pero saben que si después le quitan la presidencia a Arauz, tendrán para bañarse en dinero porque los pobres seguirán siendo los pobres. Y más aún, estamos en un pozo sin fondo, con Pozo como ministro de Economía, que dice, y voy a recalcar para que nuestra gente lo escuche, los que llegaron un poquito tarde, que dice que el Fondo Monetario Internacional nos dijo, luego será nos mandó, luego será nos obligó, exigió, luego nos obligó. Y para colmo de males, no dice aquí, bueno, es que no ve un problema el pueblo, no dice no ve un problema los ciudadanos, no, él dice clarito, no ve problema en eso, Creo, y el Partido Social Cristiano.
lo que yo quisiera es que nos explique al pueblo qué está pasando. ¿Desde cuándo Creo y el Partido Social Cristiano se han convertido en los dueños y señores de las empresas estatales del país? Porque esa ida de lengua, diré así, esa tranquilidad para decir estas cosas, no es de ahora, es desde hace años, en donde un nebot que ya no es alcalde, que ya no pinta en la política, se sienta a negociar las cosas del país con una tranquilidad que ya parece aquí capataz, parece, no sé, y tantas palabras que se puede decir. ¿Desde cuándo han cogido estos señores tanto poder que ya empieza la gente a creer que ellos son los únicos dueños del país porque ya no podemos? Con Correa durante 10 años se forcejeó, se les quitó, pero otra vez vuelve a ellos. No sé, tal vez hay alguna explicación para que podamos entender, el economista. Mira, yo tengo digamos, varias dudas de realmente cómo se ha sucedido y realmente hoy me asalta aún más la duda de cómo han mantenido el poder político. Es claro, Cecilia, o sea, para mí el neoliberalismo es un sistema de vida que viene estratégicamente diseñado desde el exterior, que requiere de aliados estratégicos al interior, pero que necesita definitivamente del poder político, de la institucionalidad y de las instituciones públicas para tener libertad en el manejo, digámoslo así, y en las disposiciones directrices del país y que se cumplan sus deseos, ¿no? Esa es la base para mí, el resumen de cómo ocurre. Entonces, evidentemente, por lo menos y sobre todo en la provincia del Guayas, el Partido Social Cristiano ha tenido una hegemonía en términos de lo que es todo el manejo de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero fíjate que a mí me causó mucha impresión y me trajo a la duda algo. ¿Por qué? Porque en las últimas elecciones seccionales hubo, por lo menos lo que yo conocí de cerca, dos cantones de la provincia del Guayas en donde era notorio, más que notorio, que el triunfo era de otros candidatos, o sea, como que la predisposición del pueblo y al final los resultados terminaron siendo a favor del Partido Social Cristiano. Y si tú analizas, los gobiernos autónomos descentralizados del Guayas son mayoritariamente Partido Social Cristiano. Pero ¿qué pasó en estas elecciones? Pregúntame tú cuál fue el resultado de los asambleístas en el cuarto distrito rural. Sí, a ver, cuéntenos. 4 de 4 la Revolución Ciudadana. O sea, escúchame, eso para mí es importantísimo, es muy decidor, porque quiere decir que todos los lugares en donde supuestamente el Partido Social Cristiano tenía una hegemonía, hoy perdieron esa hegemonía, después de haber repartido todo lo que repartieron. Y no solo eso, tienen más de 33,000 muertos por el coronavirus, tienen gente golpeada, maltratada porque les quitan los metropolitanos las cosas, tienen ataúdes de papel, tienen casitas de caña, tienen, si tiene suerte, claro, tiene ataúd de papel, si no le meten en una funda de plástico y si es que le va peor, le meten en un búnker ahí, pero no se sabe quién es. Creo que ha sido tanto el golpe a nuestros hermanos del Guayas, que entonces, claro, pero y cada vez que a mí me decían, es que ustedes mismos tienen la culpa porque ustedes los eligen, yo realmente, claro, tú no tienes la posibilidad de hacer una encuesta representativa de todo el mundo, sino que hablas por lo que el contacto con la gente. En mi caso particular tengo bastante contacto con mucha gente, no solamente el sector urbano marginal y también la parte rural. Y a mí se me hacía muy difícil pensar, y yo siempre respondí a esa pregunta, yo no estoy segura cuánto los guayasenses hemos elegido a esos representantes. A mí me queda muchísima duda. Pero entiendo que la lógica funciona así. Entiendo que la lógica es estrategas supremos, superiores a nivel internacional,
socios estratégicos a nivel nacional, ¿sí? Y necesidad de la institucionalidad y las instituciones públicas para poder ejercer. Entonces, es como si hoy estuvieran cayendo una serie de tabúes o de dudas, o como yo le llamo, leyendas urbanas. ¿Sí? Es como que si se nos vinieran abajo. ¿Por qué? Porque yo he declarado públicamente, Cecilia, yo he declarado públicamente, yo he dicho, hay que aprender de todo el mundo, a propósito de aprendizaje, hay que aprender de todo el mundo. Y si algo hay que aprender, en cierto modo, de este tipo de personas, es su capacidad de agenciamiento, ¿eh? Su capacidad de ejecución. ¿eh? El problema es que el agenciamiento y la ejecución la tienen para objetivos no colectivos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ese es el gran tema. La colectividad. Ese es el tema. Pero de ser ágiles y de ser ejecutores, son ágiles y ejecutores. Exactamente, tienen ese discurso, esa capacidad, alguien me decía, tienen esa maña de la que a la gente le hacen creer y le convencen al final que ellos van a ser sus salvadores, aunque les hayan dado palo durante años seguidos. Pero esta vez fueron muchas cosas sumadas que lograron que Guayaquil despierte. Pero hay otro dato que me deja a mí realmente. También yo he conversado con gente de Guayaquil y me dicen, no te creas, nosotros no votamos. Bueno, entonces ahí están los resultados, ellos han ganado. Pues ándate a ver lo que nos sucede. Yo por eso decía la palabra chantaje, porque mucha gente que trabajaba en los puestos públicos me decía, si ustedes no votan por tal fulano, ustedes perdieron el trabajo. Y nosotros tenemos sus datos y sabemos muy bien quiénes son y no van a conseguir trabajo. La gente decía con miedo eso. Entonces... Sí. Entonces ese tabú también ya está cayendo y la gente ya dice, pues si pierdo el trabajo, pierdo, pero esta vez ya no los quiero en el poder. Y también hay otro tema que para mí es fundamental. Para mí es fundamental el levantamiento de la información territorial, que tanto se insistió, pero se insistió desde la perspectiva de la planificación. Yo creo que una de las cosas que se ha hecho es destrozar la información territorial porque se la ha levantado, pero para uso personal o partidista. ¿Sí? Sí. Cuando esa información debería ser utilizada para uso de la planificación. Y en cierto modo me parece que ese elemento ha contribuido ¿para qué? Para que el tipo de propuestas y proyecciones o planes alternativos al que siempre nos han ofrecido, ¿no? Estos partidos que se apoderan, digámoslo así, de regiones o de sectores, porque no solamente es el Partido Social Cristiano en Guayas, ¿no? Tienes de todo a nivel del país, ¿no? ¿Verdad? Entonces, me parece que lo que no ha permitido al no ofrecer todos estos levantamientos de las condiciones de las situaciones es no poder dar sistemas alternativos y que la gente elija libremente, ¿no? Entonces, un poco también ha sido el manejo desde esa perspectiva, el ocultamiento de la información, o más que ocultamiento, a lo mejor, la no generación de una responsabilidad que debe ser de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Y que debe estar a conocimiento público. Mira que una de las cosas que yo decía ahora con toda la pelea que se armaba del CNE, ¿no te parece a ti que no es más transparente que el CNE hubiera puesto la base de los resultados a disposición de todo el público? ¿No te parece a ti que eso es más transparencia? ¿Y qué significa eso? Simplemente poner en la página web las distintas bases por provincia y en detalle. ¿No te parece a ti que eso hubiera sido más transparente? Es transparente, práctico, es todo lo que nos lleva a tener una sociedad mucho más ordenada, pero es que esa no era la intención.
La intención fue levantar los ánimos de los indígenas. Como nuestros indígenas no llegaron al nivel que ellos esperaban para dar una nueva masacre, entonces acosaron a los encarcelados y es lo que tenemos, porque como dice usted, necesitaban y necesitan de urgencia una caos y violencia. Humo. Y caos entonces, y violencia, que es lo peor, ¿eh? Y como yo lo he dicho, y creo que lo dijimos en el último Sombras y figuras, creo que lo dijimos, lo mencioné, como yo he dicho, normalmente el análisis que se hace de las democracias inmaduras, digámoslo así, de las democracias recientes, pequeñas como la nuestra, es que nosotros no resolvemos todo por la violencia. Ese es un estigma, ¿no, verdad? ¿Sí? Y me parece que justamente lo que quisieron fue validar el hecho de que nosotros todo lo resolvemos por la violencia y que necesitamos siempre de alguien mayorcito que venga a decirnos cómo se hacen las cosas, ¿sí? Entonces, me parece que de alguna manera esa fue la intencionalidad, que es distinto a que un país ponga su situación y su condición y llame a la voz internacional, a las voces internacionales a dar su criterio. Una cosa es interferir en un país y otra cosa es que personas con criterio, con fundamento, den opiniones respecto a lo que ocurre en un país, pues, ¿no? Que es completamente distinto. Y fíjate tú que fue precisamente lo que ocurrió en términos de la primera gran estrategia que lanzaron después del 7 de febrero. Cuando falla la estrategia de la violencia, ¿cuál es la primera que lanzan? La injerencia internacional. Y para mi gusto, y aquí yo lo debo decir públicamente, como ya lo dije en un programa que se grabó el día de ayer, antes de ayer, no sé, lo dije, yo quiero felicitar al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano, la presión del pueblo ecuatoriano, la presión a través de estos canales alternativos, que yo creo que han sido punto fundamental para la expresión del pueblo ecuatoriano, hizo la presión suficiente, porque fue la presión nacional, con el agradecimiento infinito del apoyo internacional, de la colectividad internacional, con voces de presencia, de prestigio, de peso, digámoslo así, las que llevaron al traste esta estrategia de la injerencia internacional. Ecuador les dio con guante blanco, el pueblo ecuatoriano les dio con guante blanco y dejamos de ser el tomo 2, porque a eso nos querían llevar, al tomo 2, y me estoy refiriendo el tomo 1 Bolivia, ¿no? El tomo 1 Bolivia, claro está, y Bolivia lo que le está tocando levantarse, pero y precisamente con esa experiencia es lo que siempre se dice en este programa, destruir algo. Ya lo ha hecho en 4 años y lo han destruido bien, pero ahora levantarlo, necesitamos no solamente los brazos de Arauz, de Marielsa, de Rabascal, de Quinto Lucas, necesitamos los brazos de todos los ecuatorianos, porque nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados después de lo que nos ha pasado. Y viendo, como dice, no queremos que vengan a interferir, porque desgraciadamente antes siempre sucedía, el único que interfería era o la OEA, o el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos, eran los que siempre querían apadrinarnos, porque nosotros solo éramos un grupito de seres incapaces de manejarse solos, pero esta vez no. Esta vez estamos respaldados, sostenidos por varios gobernantes, digamos, de diferentes países, encima de la Unión Europea, que ha dado el grito. ¿Qué está pasando en Ecuador? Y ya sucedió lo que sucedió en Bolivia. ¿Qué va a pasar? Lo mismo va a pasar, las mismas matanzas otra vez en Ecuador, va a repetirse las matanzas del 2019. Si bien no ha sido a nuestros indígenas, a nuestra gente afuera, como lo que pasó en el 2019, pero es una cortina de humo muy cruel que se ha dado en las cárceles, porque como digo, no solamente, claro, como dice usted, es una cortina de humo. Si es una cortina de humo, es porque se nos vienen cosas peores. Es como que se destapó la caja de Pandora y aquí tenemos que no hay quien pueda detener
a todo lo que sale de ahí. Yo creo, Cecilia, que es un llamado de atención y que los ecuatorianos todos debemos de entender bien y leer bien la situación. Para mí esto es la demostración de que definitivamente no tienen oportunidad por la vía de la democracia llegar al continuismo en el país. Yo creo que hoy más que nunca los ecuatorianos debemos entender de que ya ellos saben que el pueblo ecuatoriano ganó, porque ya el 7 de febrero ganamos, porque fuimos más del 80% los que le dijimos no a la tendencia declarada del continuismo de este gobierno. Entonces me parece que hay que entender bien las cosas. Para mí esto no es más que la demostración de la desesperación, de que saben que definitivamente democráticamente no hay forma de vencer al progresismo ecuatoriano. Y en ese sentido, la respuesta no es sino tratar de destruirnos, tratar de dejarnos en peor situación, tratar de convulsionar. Y me parece que eso es lo que los ecuatorianos debemos de rechazar. Por eso yo insisto y hago un llamado y aprovecho que tu programa tiene una amplia y extensa sintonía para recalcar lo que dice en ese video, porque en el video, bueno, tengo un minuto y medio para decirlo y tengo que acelerarme y mi capacidad de síntesis para poder expresar mi pensamiento, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo en una persona que, como yo, que me encanta explicar mucho lo que es mi pensamiento, y realmente es un ejercicio muy difícil. Pero en todo caso, quiero recalcar y decir, yo creo que hoy los ciudadanos no nos cuesta nada enviar un mail a todos, enviar un Twitter, enviar un Facebook, un mensaje de Facebook, uno de TikTok, por las redes, como sea, una carta si no maneja a todos y cada uno de los asambleístas que aún están en el país. Yo creo que eso es importantísimo. Es importantísimo que aprendamos a utilizar el poder que hoy nos dan estas formas, ¿no? Y que volvamos a darles con guantes blancos. El Ecuador no es un Ecuador violento, ¿no? Y además, porque la fuerza, insisto, el reclamo por la vía de la fuerza, que no necesariamente es violencia, sin embargo, ellos la van a convertir en violencia. Entonces, yo les pido a los ecuatorianos, mandemos a todos aquellos que están inmersos, directamente relacionados. Primero, el CAL, los miembros del CAL. Segundo, los miembros de las dos posibles comisiones en las cuales podría entrar, que son las dos comisiones en las que han jugado para enviar este tipo de leyes urgentes. Revisen ustedes, manden a los presidentes de estas comisiones y a todos sus integrantes y háganles saber que el pueblo ecuatoriano no está dispuesto a aceptar una ley más que provenga de un gobierno que tiene menos del 4% de aceptación popular, de un gobierno que le faltan muy pocos días para terminar y de un gobierno que definitivamente no puede pretender dejarnos con condicionamientos no solamente por 4 años, sino a lo mejor por décadas, como ya lo ha hecho en el caso de la renegociación de la deuda externa, que gracias a Dios tenemos la excelente perspectiva de gente que conoce, de gente que sabe del tema, para poder plantear soluciones más, digamos, de mejores condiciones para el pueblo ecuatoriano. Entonces, yo creo que hoy la responsabilidad de los ecuatorianos está en eso, en presionar a todos y cada uno de los asambleístas para que entiendan que no queremos ni esta ni ninguna otra ley de este gobierno. Primero, porque se tiene que ir el 24 de mayo y el 11 de abril tiene que saber que ya no lo vamos a tener más, ni a sus representantes ni a sus continuistas, ¿sí? Y segundo, porque no es ético, porque no tiene el respaldo popular para tomar decisiones que afectan más allá del periodo para el cual en última instancia nos equivocamos en elegirlos.
Muchas gracias, Marielsa, por todo este bagaje de conocimientos que nos comparte. Nos deja con esa grata sensación de quererla verla otra vez por aquí. Y no hemos aprendido con usted que realmente el poder del pueblo más un gobierno capacitado, un gobierno que esté en favor de él, es la mezcla exacta de un país libre. De eso nosotros no le podemos tener miedo ni al neoliberalismo, ni a los Estados Unidos, ni a los banqueros, ni a los oligarcas, ni a todos los burgueses, ni a todos ellos juntos. No podemos tenerles miedo porque el pueblo es poder. Una sola cosa que se le puede pedir al pueblo, que no esté frisado, que el pueblo no esté dividido, el pueblo junto. Como siempre dice, el pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias por estas maravillosas palabras hacia todos nosotros, hacia el programa, hacia nuestra gente que ha estado aquí con los brazos abiertos esperando su intervención. Entonces, unas últimas palabras para toda nuestra gente que hoy está un poquito, que siente aprisionado el corazón, porque lo que sucedió en las cárceles no es sencillo de codificar cuando es la primera vez en la historia que se da una cosa tan fuerte, una situación tan fuerte y tan cruel. ¿Qué nos puede decir ante eso para despedirnos, mi estimada Marielsa? Bueno, primero reinterpretar tus palabras o por lo menos decir cómo los percibo yo. El tema es que no hay una combinación. El poder popular tiene que ser el gobierno. El poder popular tiene que llegar a gobernar. Gracias, Marielsa. Y eso rescatar ese sentimiento que tú bien lo has expresado, ese poder, y eso solamente se logra cuando los líderes que el poder popular pone al frente de un gobierno nunca dejan de escuchar la palabra del pueblo. Nunca, nunca. Y hay que buscar los mecanismos por los cuales tenemos que siempre estar en contacto con ese poder popular. La conformación es importantísima. Y con respecto al lamentable hecho, a que realmente nos tiene conmovidos lo que ha ocurrido en las cárceles del país, definitivamente no podremos, de alguna manera no podremos estar más tranquilos. No podremos estar más tranquilos porque esto no es más que el fruto de haber destrozado la política pública de seguridad, la institucionalidad de la seguridad, las instituciones de la seguridad que nos dieron tan buenos resultados. El último Sombras y Figuras, recuerdas tú, evaluamos los resultados de la Revolución Ciudadana. Y realmente, qué dolor haber perdido esos índices de democracia tan altos que llegamos a poner. Tan altos a los cuales llegamos. Ya ni siquiera, Cecilia, voy a nombrar ni mencionar los grandes logros a nivel de inversión tangible e inversión intangible a través de lo que fue el inicio y la pauta que nos vio llegar hasta este análisis, como es la educación, ¿no? La salud del pueblo, ¿no? No, vámonos a la percepción de la convivencia nacional. ¿Cómo fue que después de haber sido pionero, después de haber revertido la tendencia latinoamericana en el sentimiento de lo que es un verdadero gobierno para el pueblo, cómo después de haber revertido esa tendencia latinoamericana que caía y nosotros en cambio avanzábamos en ser cada vez más democráticos, en tener más confianza en la asamblea, en tener más confianza en la justicia, ¿cómo pagamos hoy tan claramente esta matanza en las cárceles del país? Porque esto no es más que el reflejo de la mala política pública y de la destrucción de la seguridad. Sí, como los muertos que lamentamos del COVID son reflejo de haber matado la política pública de salud. Así como todos los desgarradores
reportajes de niños en los árboles para poder estudiar, son el reflejo de haber destruido la política educativa. Y en fin, podemos mencionar absolutamente todas las políticas públicas, cómo se han destruido y han causado muertes irreparables. Entonces, el pueblo ecuatoriano hoy tiene que comenzar a evaluar, no con lo que las palabras de María Elsa Viteri o de cualquiera puede decir, sino con los hechos, con los indicadores, con los resultados, ¿no? Con los resultados. Cecilia, mi solidaridad conmigo mismo, porque soy parte del pueblo ecuatoriano, pero expresada al pueblo ecuatoriano, porque realmente hoy estamos de luto, y no estamos de luto por las más de 100 personas que se perdieron en las cárceles, estamos de luto por las miles de personas que perdimos en el COVID, estamos de luto porque perdimos el rumbo como país. Hoy una amiga muy querida me decía, ¿cómo es posible que en un día un ser humano que tenga el poder en el país puede destruir a millones de personas? Y tiene razón. Así que mi solidaridad como ecuatoriana con todos mis hermanos ecuatorianos y en sí misma conmigo misma, porque soy parte de este pueblo que hoy está sufriendo y está perdiendo esa madurez, digamos así, o está perdiendo tantas vidas importantes del país, ¿no? Y no me refiero necesariamente al tema de las cárceles, me refiero más allá de las cárceles, que ya fueron una pérdida, no por la vida, sino por la condición a la cual llegaron a estar encarcelados. Esa fue la gran pérdida. Perdimos un potencial humano importantísimo que llegó a las cárceles. Me refiero, más allá de eso, a las vidas de COVID y todo por decisiones de destruir la política pública en función de privilegiar a unos pocos y a unos cuantos. Y si no, mira tú la nueva decisión. Ahora resulta que ya sabemos por qué solo se importaron 8.000 vacunas. Porque en el tapete estaba la liberalización de las importaciones. ¿Para qué? Para que sea la clase pudiente la que se pueda vacunar. Algunos que otros de la clase pobre, por regalo, entrará en el paquete. Y la clase media, sumada a la mayoría de la clase pobre, ¿no?, de la clase menos pudiente, tendrá que pensar qué hace para vacunar a un hijo y al otro no. Entonces, ahí está. ¿Cuántas películas no hay que te ponen el drama de a qué hijo rescatas, ¿no? Sí, es una novela alemana, no recuerdo el nombre. Exactamente. Dice, elige a cuál de ellos. Ya. Bueno, eso multiplícalo por todas las familias ecuatorianas. Por todas las familias ecuatorianas que hemos vivido y que... Pero, ¿por qué? Uh-huh. Por la mala gestión del gobierno, porque no es otra cosa. Porque esa vacuna nunca debería estar en el tapete. La posibilidad de decir que el sector privado la importe. Siempre debió haber sido la opción pública. La opción pública. La que la otorgue a toda la población. Así que mi querida Cecilia, con el dolor muy grande en mi alma, llegando casi a mis 56 años, realmente con la tristeza enorme, pero con la esperanza de que el 11 de abril vamos a tener, por la lucha del pueblo ecuatoriano, la victoria. Y que de ahí en más vamos a estar no para exigir, sino para contribuir a que esa victoria signifique el mayor de los éxitos, haber salido de una crisis tan grande, más allá de la mundial,
porque es una crisis moral. Muchas gracias, mi estimada María Elsa, por esas palabras, por ese mensaje final y por estar con nosotros siempre y porque realmente nos hace despertar. Tenemos que ponernos solidarias con todos nosotros, porque todos nosotros hemos perdido la patria y todos nosotros tenemos que poner el hombro para que esta vuelva, como el ave fénix, a alzar el vuelo. Muchas gracias, María Elsa. Entonces, le esperamos en un próximo programa muy pronto, porque sé que nuestra gente, nuestra querida familia de Rescatando Nuestra América, quiere verla otra vez aquí. Muchas gracias y hasta pronto, mi estimada María Elsa. Gracias, mi querida familia de Rescatando Nuestra América. Nos hemos tomado unos minutitos porque él era lo justo con nuestra querida señora María Elsa Viteri, como ella dice. Y una de las cosas que quiero dejarles yo como mensaje, la mano que mueve la cuna es la mano que mueve el mundo. Quien mueve la cuna tiene que ser una persona culta, sensible, amable, una persona con modales refinados, no con dinero, porque no se trata del dinero. El dinero compra solamente cosas, no compra refinamiento, no compra cortesía, no compra educación, no compra valores, no compra principios, no compra nada. Por lo tanto, esa mano que va a mover la cuna, esa mano tiene que ser una mano que todos hayamos aportado como iglesia, como sociedad, como padres, como tíos, como hermanos. Todos estamos formando ese ser humano, hombre o mujer, que sea capaz de dar la mejor crianza, los mejores valores, los mejores principios, que sea capaz de formar un ser humano, que cuando llegue a utilizar un cargo público, sea capaz de hacer el trabajo de Rafael Correa y multiplicar por 1.000.000 el trabajo de Rafael Correa, y jamás sea capaz de llegar a hacer ni la primera parte de lo que hizo Moreno y sus secuaces. Con esto les dejo diciéndoles muchas gracias por haber estado presentes, muchas gracias a toda esta maravillosa audiencia con la que siempre contamos en Rescatando Nuestra América. Gracias por estar aquí, gracias por estar presentes, y no olvidemos jamás que ser revolucionario no es una emoción de momento, es un estilo de vida. Les dejo y hasta el día viernes. Muchas gracias.